Buenas, hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de tipos de ítem, cómo construirlos también, y daremos paso a hablar sobre las escalas de actitudes y otros ítems de la materia Introducción a la Psicometría, dictada por el profesor José Antonio Calvo. Los ítems o reactivos vienen a ser una situación estimulativa que conforma el cuerpo de una prueba y a los cuales el examinado debe responder para derivar de allí un puntaje que permita su posterior evaluación. El reactivo de una prueba se puede dividir o se puede estudiar en 4 partes. En primer lugar, el estímulo al que responde el examinado, que podría ser, por ejemplo, una pregunta o imágenes. Además, el formato o método de respuesta, que incluye factores respecto de si este es un ítem, por ejemplo, de opción múltiple o de construcción de respuesta. En tercer lugar, las condiciones que rigen cómo se da la respuesta al estímulo, donde se definen características que indican aspectos tales como el límite de tiempo o cómo se registrará la respuesta. Y por último, los procedimientos para corregir la respuesta, denominados en ocasiones rúbricas de respuesta o plantillas de respuesta, también podríamos conocerlos de esa manera. La preparación de los reactivos incluye tanto la redacción como la revisión de ellos. Muy importante que sepan eso. No es nada más escribir de a buenas a primera y tomar ya en consideración que es un ítem final. Para iniciar este proceso es necesario tener varios aspectos clarificados, tal como la finalidad del instrumento, conocer la composición y características del grupo al cual va destinado, es decir, la población, la revisión y aprobación de la tabla de especificaciones o esquema descriptivo por parte de los expertos, y haber explorado de manera minuciosa las consideraciones relacionadas con el diseño o formato del instrumento, o también, como a mí me gusta decirle, la estética de cómo se va a presentar el instrumento. Todos los reactivos de las pruebas permiten obtener información de los examinados, pero la cantidad y clase de información que se obtiene de los mismos variará en función de la naturaleza de los distintos reactivos, de los que ya les he mencionado anteriormente en la primera clase y en los que mencionaré a continuación en esta. Como ya les he mencionado en otras ocasiones, pero igualmente recordaré, depende de la referencia bibliográfica a la cual nos quedamos a tener. Hay autores que tienen alguna tipología de clasificación, hay otros autores que tienen otra tipología de clasificación. Sin embargo, es de menester para nosotros prestar atención, específicamente en esta materia, a los que yo les estoy presentando, tanto en la primera parte, construcción de ítems, como en esta segunda parte, escala de actitudes y otros tipos de ítems. Ahora, como esta es unas escalas de actitudes y otros tipos de ítem, hay que tener un concepto de actitudes y de valores. Kellinger y Lee en el 2002 definen las actitudes como la predisposición a actuar, sentir o pensar ante un objeto o referente particular. Si quieren otros autores que hablen sobre actitudes, tienen a Gordon Allport, un teórico de la personalidad que también se estudia en psicología social, Raymond Cattell, que también se estudia dentro de la psicología de la personalidad, uno de los teóricos factoriales. Ahora, Hernández, Fernández y Batista definen los valores como aquellas preferencias de tipo cultural hacia objetos, ideas, personas, instituciones o comportamiento. Todo ser humano tiene estos 2 conceptos o constructos que ya he mencionado. A continuación, es necesario aclarar una duda que se puede presentar con esta presentación y una que se dará más adelante. Al momento de hablar de escalas, se hace referencia a la utilización de un tipo de ítem o pregunta,
no al otro concepto para el cual se utiliza el término escala, que es para denominar los niveles de medición nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Esas escalas o niveles de medición que acabo de mencionar serán explicadas posteriormente en otras clases. Según Morales, Urosa y Blanco, en 2003, lo que se busca con las escalas es situar, y esta palabra es muy característica de este tipo de escala, en un continuo que va de más a menos, tanto a los sujetos que respondieron como a los estímulos. Ahora, existen también diferentes maneras de clasificar las escalas de actitudes, pero nuevamente insisto en que en esta clase se mencionarán las tres posibles que ustedes utilizarán en la construcción de sus test psicométricos si no utilizan las que anteriormente ya he explicado. Presentamos tres escalas diferenciales, entre ellas tenemos la de Thurston, perdón la mal pronunciación, escalas sumativas tipo Likert, escalas acumulativas, escalograma de Guttman. Como les presento ahí, en diferentes bibliografías podrán encontrar otras clasificaciones, pero las que nos compete son estas. Comencemos con las escalas diferenciales. Se caracterizan por afirmaciones relacionadas con la actitud medida. Cada reactivo posee un valor que indican en qué posición se encuentran entre un continuo, nuevamente aparece esta palabra, que va desde lo favorable hasta lo desfavorable, resaltando además cuál es la fortaleza de la actitud. Thurston y sus colaboradores en 1920 buscaron medir actitudes con una escala de medición de intervalo, en la cual las diferencias iguales en los valores eran igual a las diferencias presentes en la fuerza de la actitud, para lo cual idearon diferentes métodos de medición: la comparación entre pares, la escala de intervalos sucesivos y la escala de intervalos aparentemente iguales. Esta última escala engloba las escalas anteriores construidas por los autores que ya les mencioné. Estas escalas están compuestas por afirmaciones que cubran todo el tópico evaluado, es decir, que vayan desde una actitud muy negativa hasta una actitud muy positiva hacia. Se espera que la diferencia entre los valores de los distintos pares de ítems adyacentes sea igual entre sí y que la ambigüedad de los enunciados sea baja. Aquí también se presenta nuevamente uno de los tics que estaban estipulados en la anterior clase de construcción de ítems, que es al momento de redactar ítems se evite la ambigüedad o que estos sean capciosos. La calificación que se le asigna a las personas en estos tipos de escalas se basa en la mediana de los valores. Hay que recordar un poquito qué significa la mediana en la estadística. A continuación les enseñaré un ejemplo de una escala de actitudes hacia la iglesia de Thurston y Chávez, no Chávez presidente. Como pueden observar, está el enunciado y hay dos formas de responder: de acuerdo, en desacuerdo. ¿Está bien? Ahora pasemos al otro tipo de escala, que son las escalas tipo Likert. En relación a los supuestos de este método, las actitudes pueden medirse a través de opiniones, las cuales expresan sentimientos, creencias o conductas hacia el objeto de la actitud. Es por ello que este procedimiento de escalamiento de actitudes, otra palabra clave de este tipo de escala, escalamiento, consiste en una serie de reactivos de afirmaciones o juicios y varias categorías de opciones que reflejan el grado de acuerdo o desacuerdo en relación a los ítems. Cada categoría se le asigna una numeración que representa la intensidad de acuerdo o de favorabilidad ante dicha afirmación. La suma de todos los reactivos constituye la puntuación de la actitud
del examinado. Ahora, ¿cómo construir una escala tipo Likert? Aquí van unos tips. Número 1. Se identifica una sola actitud, la actitud que se desea medir. Muy importante. Claro está que dentro de un test se pueden medir diferentes actitudes, pero para cada actitud implicaría una mayor complejidad y una mayor cantidad de redacción de ítem. Por ende, hay que hacer las cosas sencillas, y dentro de la psicometría, parte del método científico de nuestra carrera es llevar de lo macro a lo micro, es decir, no estudiar muchas actitudes, sino una. Número 2. Se identifican los componentes y el ámbito de aplicación deseado. Número 3. Se recoge o elabora una larga serie de ítems relacionados con cada componente de la actitud que se desea medir. ¿Recuerdan cuando en la anterior clase les mencioné que había que producir por lo menos un 20% más de ítem? Bueno, aquí está, también debe hacerse aquí. Número 4. Se seleccionan aquellos que expresan una posición claramente favorable o desfavorable o que posibilitan un buen proceso de discriminación. Número 5. Se codifica cada ítem según las alternativas ya señaladas. Se consulta con un experto y se hace una consulta piloto. Y posteriormente elaborar la escala final o la elaboración final de la escala. Maneras de aplicar. Está la autoadministrada, se le entrega la escala al examinado y este marca respecto a cada afirmación la categoría que mejor describe su respuesta. Posiblemente esta sea la que más realicen ustedes. Y la leída. Un entrevistador lee las afirmaciones y alternativas de respuesta al sujeto y anota lo que éste conteste. También se le puede conseguir con el nombre de heteroaplicada o heteraplicada. Formas para obtener la puntuación de este tipo de escala. Anteriormente había mencionado algo, pero aquí vamos a ser un poquito más específico. Las puntuaciones de la escala Likert se obtienen sumando los valores alcanzados por cada sujeto en cada uno de los ítems que presenta la escala. Por eso se le conoce como escala sumativa. Específicamente se debe considerar cada ítem e identificar si es positivo o negativo respecto del constructo que se mide. Es conveniente a veces, más que todo para cuestiones de corrección, ustedes como investigadores, hacer un signo positivo a los ítems positivos y hacer un ítem negativo a los ítems negativos. Claro está, esto es para su forma de obtención de puntaje, no para colocarlo en el test, porque si lo colocan en el test, las personas pueden creer que se les está restando o se les está corrigiendo de manera incorrecta. El simbolismo del signo menos inmediatamente lleva una representación cognitiva de menos es menos, menos es mal es malo, y yo tengo que ser bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego los ítems positivos se suman de acuerdo con el valor de codificación, mientras en los ítems negativos se invierte el valor de la codificación y luego se suman. Tipos de escala Likert. Presento dos. Escala de respuesta forzada. K es escala sin posición neutral para obligar a que los individuos emitan una actitud. Escala de respuesta no forzada. Escala con posición neutral que resulta en principio la más conveniente. Existen otros tipos, pero estas son las que nos competen por ahora. ¿Por qué? Los otros tipos requieren un mayor tiempo de construcción, del cual estaremos limitados en el proceso de la construcción en esta clase. Independientemente de eso, los invito a investigar qué otros tipos de escala Likert existen. Pero como en la segunda que les ya mencioné, la más conveniente es la escala de respuesta no forzada, por hechos evidentes. Mientras a uno menos lo fuercen, supongamos que más libre te vas a encontrar de realizar lo que quieres realizar. Ventajas y desventajas de este tipo de escala. Puede obtenerse una misma puntuación con diferentes combinaciones de ítem, lo que demuestra que la misma puntuación puede tener significados distintos. Entre paréntesis, sin embargo, la consistencia interna tiende a evitarlo. Consistencia interna es parte de la confiabilidad del test. La escala es de fácil construcción y aplicación. Cuando digo fácil es porque se puede hacer de manera ordinal. ¿Qué quiere decir de manera ordinal? Que se construyan los ítems
que la escala se ordene de manera o ascendente a descendente o de descendente a ascendente, o sea, que tenga un sentido. Puede utilizar ítems no relacionados manifiestamente con el tema, pero sí de forma latente. Aquí les presento un ejemplo. A continuación se presenta una serie de frases en las cuales deberá contestar encerrando en un círculo la opción de su preferencia. Pueden ser círculos, pueden ser palomitas, pueden ser X, pueden ser lo que usted quiera. Ya es cuestión de estilos. Las opciones estarán organizadas del 1 al 6, donde 1 significa que se encuentra totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo. ¿Se fijan? Una escala ordinal de manera ascendente. Es necesario que respondas con la mayor sinceridad. Recuerda, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Esto es necesario colocarlo siempre en las instrucciones de los test, porque cuando uno lo están evaluando, uno siempre tiene en su cabeza ese pensamiento de o apruebo o repruebo. Si apruebo es porque pasé, y si repruebo es porque obviamente no pasé. Pero cuando cuando pensamos en términos de actitudes, no hay una actitud correcta, una actitud incorrecta. Son diferentes campos, por así decirlo. Yo puedo tener una actitud correcta hacia los animales, pero puede venir otra persona que tiene una actitud correcta hacia, digamos, la castración de los animales para que no haya tanto índice de animal en la calle. Si lo vemos desde esa perspectiva, va a haber un control de natalidad, pero puede venir otra persona que esté en desacuerdo. No, yo no quiero que los castren, ellos son libres, etcétera, etcétera, etcétera. Ya depende también en ese caso de la perspectiva que se le quiera dar y de la meta que se quiera mostrar. Ahora, ese tipo de situaciones es muy difícil contemplarlas dentro de un test, porque ya es algo creado. Como es algo creado o estático, no puede ser tan dinámico como es la vida. Pero por ahora es lo mejor que tenemos. Ahora, pasamos a otro tipo de escalas. La escala diferencial semántico de Osgood. En este tipo de reactivos se forman pares de adjetivos opuestos que califican al objeto de actitud. Cada par de adjetivos presenta entre 7 o 9 respuestas, ante las cuales el examinado debe seleccionar la medida que mejor se ajuste a la representación de su actitud. Cada posición indica el número con el cual se va a codificar la respuesta, siendo la puntuación mayor la más favorable. En este tipo de escalas, los adjetivos utilizados no tienen que estar necesariamente vinculados lógicamente con la del objetivo evaluado. En algunos casos puede parecer impropios, pero siempre tienen significados connotativos. Los diferentes pares de adjetivos deben reflejar 3 factores: evaluación, potencia y actividad de aquello que se desea evaluar. Dichos factores derivan de estudios realizados por los autores mediante el análisis factorial. Los autores que mencioné que llevaron a cabo el reflejo de esos 3 factores son Morales y colaboradores. A continuación, veamos unos ejemplos de este tipo de escala. Vean cómo están los pares de adjetivos y en el medio hay espacios, por así decirlo, en blanco, donde se va a ir colocando la puntuación de 1 a 9, de 1 a 7, etc. Otro ejemplo: evaluación de la actitud de un estudiante frente al aprendizaje de la asignatura de geometría. Este va de 1 a 5. Debe observarse que los adjetivos son extremos y que entre ellos hay 5 opciones de respuesta: útil, inútil, malo, bueno, fácil, difícil, satisfactorio, etcétera, etcétera, etcétera. Tipos de referentes de Osgood: fuerte, débil, grande, pequeño, bonito, feo, alto, bajo, claro, oscuro, frío, caliente, costoso, barato, activo, pasivo, seguro, peligroso, bueno, malo. Imagínense ustedes otro: extrovertido, introvertido, control emocional versus descontrol emocional, creativo versus concreto, locuaz versus callado, etcétera. Tipos de codificación. Fíjense aquí,
segura e insegura, y en el medio tenemos el número de ítems. Aquí abajo tenemos otro ejemplo, el impuesto específico a los combustibles. Fíjense que inclusive hasta se puede combinar. Uno creería de que el tipo de codificación que ven números positivos y números negativos con una posición neutral es solo Likert, ¿no? También puede pasar en el diferencial de Osgood. Veamos otro ejemplo, y como acaba de mencionar anteriormente, la escala final se califica de igual manera que la escala Likert, sumando las puntuaciones obtenidas en cada ítem o par de adjetivos y considerando cualquier inversión respecto del lado negativo y del positivo. El pastel de choclo o de chocolate, era para resumir. Maneras de aplicar: igual que la escala Likert, autoadministrada y leída o heteroaplicada. La autoadministrada se le proporciona la escala al examinado, y la heteroaplicada el experto lee y marca la categoría que responde la respuesta del examinado. Pasamos a el escalograma de Goodman. El escalograma de Goodman es un procedimiento que parte del principio de que algunos reactivos indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud, por lo cual la escala estará constituida por afirmaciones, tal como es el caso de las Likert. Este tipo de escalas tiene como objetivo principal determinar si las respuestas a los reactivos seleccionados miden la misma dimensión. Algunos autores plantean que el escalograma, más que ser un método de medición de actitudes, viene a ser una técnica para determinar si un conjunto de afirmaciones reúnen los requisitos de un tipo particular de escala. Morales y colaboradores en el 2003 plantean que si todos los reactivos miden el mismo constructo y forman parte de la misma dimensión, se habrá conseguido unidimensionalidad, lo cual refleja que todas las respuestas dependen de una sola característica de la persona que responde. Construcción. Son bastante complicadas de formular si se quiere respetar la condición de implicancia o de intensidad. Para construir la escala de Goodman es necesario desarrollar un conjunto de ítems representativos del objeto a medir. Estos ítems deben medir un mismo objeto y varios niveles de intensidad. Los ítems subsecuentes de mayor intensidad presuponen los previos de menor intensidad. Pasos para construir este tipo de escala. Primero, definir la variable de actitud a medir. Operacionalizar la variable de actitud, expresarla en ítems representativos de ella a diversos niveles de intensidad. Ordenar los ítems de forma jerárquica, primero los de menor intensidad y luego los de mayor intensidad. 4. Los ítems se codifican en términos de alternativa, de acuerdo en desacuerdo, sí, no, verdadero, falso, etc., entre otros. 5. Desarrollar un estudio piloto. Si podrán fijarse, siempre hay que desarrollar un estudio piloto. 6. Verificar si la escala constituye una medida de graduación o intensidad unidimensional, esto es, si los ítems efectivamente ofrecen valores acumulativos o si las respuestas se reproducen de manera escalonada. A continuación, unos ejemplos. Ahí, alfabetización aritmética elemental. Otro ejemplo, nivel de estudio alcanzado. Otro tipo de ejemplo. Fíjense en el ítem construido y en la escala que está en su mano derecha. Si se van fijando, hay una clara intensidad que se va suscitando. Administración y obtención de puntaje. Los resultados se codifican de la misma manera que la escala Likert y el diferencial semántico de Osgood. Todos los ítems deben tener el mismo número de categorías de respuesta. El escalograma de Goodman puede aplicarse mediante la lectura o autoadministración, es decir, tal cual como las anteriores escalas que ya había mencionado. Ahora, vamos a la última parte de esta clase, la medición de valores o de interés.
Cuando se habla de medición de valores o de intereses, se debe tomar en cuenta que en estos casos no se desea lograr un resultado absoluto. Lo que se obtienen son medidas relativas. Es por ello que en este caso tiene más sentido la utilización de ítems de elección forzada, donde se le pide al examinado que seleccione una opción de respuesta entre varias alternativas. Ustedes han tenido experiencia con este tipo de test, el que aplica el test vocacional que aplica la OCSO. La calificación de estos ítems, los de medición de valores, produce que la escogencia de una de las opciones incremente la puntuación de una escala o dimensión medida, y al mismo tiempo disminuye el puntaje de otra de las escalas o dimensiones del test. Se debe tomar en cuenta que la utilización de puntuaciones de, por así decirlo, elección forzada, puede traer limitaciones al momento del análisis, ya que se deben comparar unas variables con las otras. En estos casos no es necesario igualar los elementos de cada ítem en relación a la deseabilidad social, debido a que se busca principalmente comprobar la deseabilidad individual de cada elemento del ítem. Es decir, la deseabilidad social es ese que lo pueden investigar, pero voy a darles una breve introducción con respecto a eso. Es ese deseo socialmente que tiene la persona por agradar, por al momento de ser evaluado quedar bien. Estos tipos de escalas de intereses no miden eso realmente, ni les interesa. Miden es la deseabilidad individual de cada persona. En una prueba de interés vocacional no te van a decir, bueno, elige lo que todos elegirían. Todos van a elegir medicina. No todos siempre eligen medicina. Se supone que la premisa es elige lo que a ti te gusta o con lo que a ti más te llama la atención o lo que a ti menos te desagrada. También depende de las instrucciones del test que se esté implementando en ese momento. Ahora, tomando también explicaciones de Morales, expone que escoger lo que más o menos le gusta o lo más o menos característico es frecuente encontrarlo en los inventarios de interés, siendo un ejemplo de estos tipos de ítems los que se encuentran en el test de interés vocacional de Kuder. Les daré un ejemplo en clase con respecto a este test, donde se le presenta el examinado 3 enunciados y de escoger la opción que más le gusta o la que menos le gusta, aun cuando le desagraden las 3 o que le gusten las 3, se ve forzado a seleccionar según su preferencia, cuál le gusta y disgusta más. Aquí les voy a mostrar el ejemplo de elección forzada: trabajar con animales, ayudar a las personas, realizar mapas de ciudades. La persona que contesta debe comparar cada una de las 3 actividades y seleccionar la que más prefiere y la que menos prefiere. Este mismo autor, que mencioné anteriormente, plantea que en general en los ítems de elección forzada la respuesta correcta se basa en una clave que permite obtener un puntaje en alguna dimensión específica, asignándole 1 o 0 a las opciones escogidas. La utilización de inventarios para medir intereses y valores es lo que permite comparar a un sujeto consigo mismo, y así se observan resultados en los cuales una persona que esté interesada únicamente en un área puede obtener un puntaje mayor que otro interesado más en esa misma área, pero que además le interesan muchos otros tópicos. De allí que vengan que son puntuaciones relativas. Corrijo mi error. Como dato para ustedes, chicos, chicas, señoras y señores, los ítems o reactivos conforman el cuerpo de la prueba. De ahí radica su importancia en su elección y en la realización correcta de los mismos. Previamente se mostró de alguna manera las clasificaciones lo más pura posible, pero si se hace de manera adecuada, se pueden combinar y obtener formas diferentes de ítems. Por lo cual, los invito no solo a atarse a un solo tipo de ítem cuando se esté en el proceso de construcción de la prueba, sino tomar en cuenta cuál es el que mejor se adecua a su público, o sea, al que va dirigido la prueba
o el test y cuál es el que le permite obtener una mejor evaluación del tópico que mide su prueba. Recordando siempre que habrá tantos tipos de ítem como pruebas ingeniosas que existan. Hay muchísimas. Con esto doy por finalizada la clase, es decir, la segunda parte de la construcción de tipos de ítem. Cualquier duda, por favor vayan a la sección de comentarios y empiecen a expresar sus dudas. Que les vaya bien.